Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Volvemos nuevamente con otra clase teórica compacta de Historia y Arquitectura 3. Estamos ya en la unidad específica y que focaliza en la arquitectura, ¿no? Específicamente, y en la arquitectura, esta arquitectura del siglo XIX, y es nuestra segunda clase teórica, y bueno, la verdad que nos pareció interesante cómo nos salió la clase pasada, estas teóricas compartidas y charladas con con Santiago, así que me parece que lo estamos implementando, lo vamos a implementar de acá hasta la última teórica. Bueno, estamos ya en la clase 7, y esta teórica la denominamos Durán y el método compositivo, estandarización y l'école, ay, quedó mal, l'école polytechnique, Royal Polytechnique, no, está bien. Esta clase 7 vamos a centrarnos en una figura, que es la figura de Jean-Nicolas Louis Durán, fue el primer tutor de l'École Polytechnique, ¿no? Y un poco es como ese arquitecto, que fue también como un arquitecto público, podemos decir una figura pública, que formó y que formó parte o pudo transformar las ideas heredadas de la Revolución Francesa en la época de Napoleón Bonaparte, del primer Napoleón, ¿sí? Volcarlas a la enseñanza, sobre todo de la arquitectura, y a un momento muy particular que tiene que ver con la construcción de las disciplinas, también como darle una validez científica. Y un poco la clase de hoy va a estar centrada en esta problemática. Pero antes que eso nos interesa un poco plantearles algunas cuestiones que tienen que ver con la bibliografía que nosotros elegimos para que ustedes trabajen todo lo que se ha denominado como el método compositivo, el método Durán, o el tratado de Durán, ¿no? Que es parte de la documentación que tienen, ¿no? Es como una primera clase que van a trabajar con fuentes. Y tenemos dos textos, uno que es el que incorporamos como recientemente, que es el de Alonso Pereira, que es más un manual, y después tenemos el prólogo a la edición de toda la documentación de lo que se ha denominado las Presi de Durán, las lecciones de Durán, que es el prólogo de otro arquitecto, que es Moneo, que trabaja como arquitecto en la práctica de la arquitectura, pero que también reflexiona y tiene una mirada de recuperación histórica, ¿no? Y en este sentido también, entonces, nos parece que es un texto por ahí más denso, ninguno de los textos que les toca van a ser largos, más denso, pero lo interesante, me parece, que lo interesante de todo esto tiene que ver con la discusión historiográfica que aparece en torno a la figura, o cómo se lo recupera Durán. Y esto un poco tiene que ver la frase que tenemos acá, que es de Russell Hitchcock, que en realidad es también un historiador del arte y de la arquitectura, podríamos decir, que junto a Philip Johnson los vamos a estudiar en Historia 4, ¿no? A estos personajes, pero es uno de los arquitectos que recuperan la figura de Durán desde la arquitectura, para entender un poco la arquitectura moderna o los orígenes, ¿no? De ser asociado fuertemente Durán a una arquitectura, podemos decir, de corte historicista, ¿no? Digo, o asociada fuertemente al siglo XIX, el estudio, sobre todo, de estos precis, ¿no? De las lecciones de composición y su rol como tutor del École Polytechnique, este primer tutor como profesor de cargo de composición, si hablamos en manera más sencilla, digo, van a estar dando cuenta de este lugar que ha tenido Durán como formador y como precursor de pensar una arquitectura y una formación arquitectónica basada en un método
fuertemente cientificista, ¿no? Donde la razón es lo que va a regir la formación y un poco la manera de pensar el proyecto arquitectónico, ¿no? Digo, yo veo que Santiago con su cara, aunque estamos muy chiquititos, asiente. Entonces, en este sentido, es interesante las discusiones que se construyen en torno, ¿no? Y cómo se recuperan ciertas figuras, ¿no? Cómo, digo, y un poco la clase de hoy va a estar, aunque vamos a tener un fuerte desarrollo técnico, todo esto va a estar vinculado y tensionado con el momento en que l'École Polytechnique va a ser fundamental para pensar esta Francia postrevolucionaria, o esta Europa atravesada por el coletazo de la Revolución Francesa, y que da lugar a esta sociedad capitalista, industrial, en la que vivimos, con nuevas necesidades y con lógicas diferentes. Y la arquitectura forma parte de esto, forma parte también como un lugar donde se van formando, digo, expertos, y que, digo, donde esta tensión entre arte, ¿sí?, y conocimiento técnico está siempre en tensión, ¿no? Esto que uno dice que el arquitecto firma sus obras, está más vinculado a lo artístico, pero hay determinadas otras cuestiones que tienen que ver con un conocimiento fuertemente técnico, ¿no? Y cómo se van conformando, el saber se va conformando y que tienen que tener rigor científico. Me parece que esto es interesante, por eso hablamos de el método de composición, fundamental, me parece, para entender, y un poco toda esta clase me parece interesante reflexionar sobre estas rupturas y continuidades, ¿no? ¿No es cierto? Santiago, y tensiones que también podemos tener entre la formación de los arquitectos y los ingenieros también, porque recuerden que l'École Polytechnique es un lugar de formación de los constructores que incluyen a los ingenieros, y fuertemente podemos pensar que estas obras públicas y de infraestructura estaban más dirigidas por ingenieros que por arquitectos. Entonces, que tengan en su formación una materia con un alto componente del saber arquitectónico, digo, me parece como que da una impronta. Esto lo pudimos ver cuando analizamos y discutimos las estaciones, me parece, de ferrocarril. Entonces, Durán se va a plantear hacer de la arquitectura una disciplina sistemática, es decirle, darle una base científica, y para que tenga una base científica necesita tener un método, una metodología, ¿no? Entonces, en este sentido podemos pensar, y Hitchcock, que dice esta frase, recuperar a Durán como un exponente de una nueva sociedad que surge con la Revolución Francesa, que se va a institucionalizar a partir de Napoleón, ¿no? De Napoleón Bonaparte, del que conocemos, y del más conocido, ¿no? Del otro que nosotros conocemos en arquitectura, que es el sobrino, ¿no? Entonces, la misión de la arquitectura era la de contribuir a la creación de una nueva sociedad basada en principios racionales, ¿no? Y ahí plantea una necesidad de facilitar el ejercicio de la arquitectura hacia otros constructores, como los ingenieros, ¿no? Y también acá aparece alguna cuestión política, ¿no? Porque los arquitectos que había en Francia estaban más asociados al antiguo régimen. Entonces hay un cuestionamiento. En el caso de Leduc, que es lo que sucede con su proyecto trunco de las Salinas de Yo, los ingenieros estaban teniendo más posibilidades de hacer obras que los arquitectos. En este caso en Francia, no necesariamente. Después esa formación va a ser, ¿no?, compartida. Pero acá ya vemos una tensión que existe hasta el día de hoy, ¿no?, entre ingenieros y arquitectos, ¿no? Totalmente. Y acá no, va a ser fundamental. Sí.
me parecía interesante que en esta slide también lo que aparece un poco es esta cuestión de los nuevos programas, ¿no? Tenemos museos, criptotecas, que bueno, que también son museos de estatuas, y por otro lado también un Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia, ¿no? De Argentina. Entonces, también de algún modo es muy lógico que surja un nuevo método para pensar en estos espacios cuando hay una tensión entre los nuevos programas, las nuevas técnicas, ¿no? La industrialización, y en ese sentido también una necesidad de construir nuevas instituciones y nuevos espacios y nuevas infraestructuras, ¿no? Sí, y nuevas infraestructuras, y por ahí esa búsqueda o esa representación de cuestiones del pasado tiene más que ver con la construcción de cierta institucionalidad que hay que legitimar, ¿no? Entonces ahí, esa búsqueda está más asociada a una idea de utilidad más que una idea de mímesis, ¿no? Digo, en ese sentido. Totalmente, Entonces totalmente. eso, y en este sentido, estas obras que estamos poniendo emblemáticas, que ustedes van a trabajar, dos de estas, digo, tienen que ver con demostrar qué significa ese método compositivo sobre el cual nos vamos a meter en este momento, porque Durán, ¿sí? Lo que va a decir es que el método posibilita construir cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el territorio. Tenemos obras en Alemania y obras en América, en Argentina, y también cualquiera sea el que vaya a construir, un constructor, un ingeniero, un arquitecto, y donde el centro está en que la razón es la que debe dictar la norma. Es decir, hay una necesidad de ofrecer un método, ¿sí? Y esto la constituye la arquitectura como una disciplina. Y Durán va a proporcionar ese método, ¿sí?, a sus estudiantes. Y ese método tiene un concepto clave que es la composición, ¿sí? La composición es un instrumento que elabora el proyecto arquitectónico. Y esta es la idea que rompe y genera una ruptura con el pasado. Ya no volvemos al pasado a buscar una tipología, sino vamos a tener, la composición es el instrumento que me va a permitir elaborar el proyecto arquitectónico, ¿sí? A partir de Durán, lo que se va a buscar es la habilidad del arquitecto para disponer las partes y los elementos de los edificios. Entonces no hay ya una concepción global y utilitaria, sino lo que vemos es que hay una posibilidad de responder a todas las demandas que están en ese momento, ¿no? Entonces, es esta nueva arquitectura basada en los programas arquitectónicos, es la variedad lo que caracteriza la exigencia de la sociedad capitalista. Esta sociedad está pidiendo una variedad, ¿sí? Entonces, hay ciertos niveles de estandarización, las partes pueden ser similares o las mismas, pero vamos a ver qué es lo que va a permitir que compongamos de una manera u otra, utilizando las palabras, ¿no? Entonces, la auténtica, va a decir, dimensión de la arquitectura como disciplina viene de la composición, va a decir Durán, y es un poco lo que recuperan, ¿sí?, Moneo en el prólogo. Entonces, vamos a meternos con el método de Durán, y me parece que vamos a ponernos más conceptuales en esta clase, ¿no? Es un poco más seria. No sonríe, Santiago. Entonces, ¿cuáles son? Un poco, por ahí a uno no le gusta repetir, pero ¿cuál es para Durán la primera finalidad de la arquitectura? La utilidad social, la utilidad pública. ¿Sí? La utilidad pública. En este sentido, esa utilidad pública va a estar asociada con dos conceptos. Uno es la conveniencia y otro es la economía. La conveniencia de todo edificio, así como de la economía del proyecto y su construcción, deben estar sujetos a este fin de la utilidad, ¿no? Entonces, la conveniencia va a estar asociada a la estabilidad, a la solidez, a la higiene, a la comodidad, ¿sí? Esa comodidad.
Mientras que la economía, esta idea, este concepto va a estar asociado a la simetría, a la regularidad, a la simplicidad. La simplicidad es fundamental. Entonces, si nosotros recuperamos todo esto, estas ideas son importantes para después pensar, digo, estos historiadores de la arquitectura que están construyendo o son los intelectuales de la arquitectura moderna, vamos a ver en Historia 4, donde la simplicidad es un factor fundamental, y que es la utilidad lo que me va a definir si ese edificio es bello también, ¿no, Santiago? Sí, ahí me gustaría agregar algo también en relación a las fórmulas más clásicas con las cuales también se encuentra rompiendo la idea del método Durán. Pensaba más que nada en los tratados, desde el Renacimiento en adelante, que hablan de la tríada vitruviana, ¿no? Entonces, los arquitectos y los modos de composición anteriores se basaban justamente en la idea de las utilitas, las firmitas y las venustas. De algún modo, esta tríada era la que terminaba componiendo un edificio, eso caracterizado como bello, ¿no? Mientras que acá Durán, fíjense que, digamos, toma estos parámetros de la utilidad, la conveniencia y la economía, siempre, digamos, con variables que tienen que ver justamente con cuestiones utilitarias, ¿no? De algún modo con una especie de funcionalismo, es un poco como lo que estaba proponiendo, la higiene, la comodidad, y estos métodos compositivos en relación a lo simétrico, lo regular, lo simple, ¿no? Me parece que hay una cuestión de depuración, y por otro lado, un foco que se corre de la idea que venían trabajando los tratadistas clásicos desde Vitruvio, ¿no? Desde Vitruvio en adelante. Sí. Más pegado, bueno, a eso, a cánones más clásicos, podríamos decir. Más clásicos. No, no, por eso, digamos, es como la economía, la conveniencia o adecuación son los dos principios por los que se va a alcanzar la satisfacción estética, es decir, la buena disposición. Y la buena disposición es lo que determina la belleza, más que la decoración o la proporción. En este sentido. O sea que un edificio bello es un edificio útil. Arquitectura utilitaria. Un edificio bello es un edificio útil. Exactamente, exactamente. Entonces ahí aparece esta idea del materialismo de Durán, ¿no? El arquitecto debe alcanzar la buena disposición a través de la aplicación de la composición, ¿sí? Pero, entonces, un poco esta diapositiva, que, digo, sintetizan estas ideas, tratan de ordenar estas ideas que aparecen, por supuesto, en el texto y en la bibliografía. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa composición, no? ¿Cómo debe componer un arquitecto? ¿Sí? Y acá lo primero que tenemos que ver y mostramos, y estamos dando cuenta acá, estas imágenes que vemos acá son parte de los precis, ¿no? De estas fuentes, de estas lecciones de arquitectura. Parece un gran catálogo, ¿sí? Donde, bueno, yo quiero hacer algo, bueno, combino algo de acá, de allá, armo, desarmo, compongo, pero digo, bueno, para que sea una buena composición, tienen que estar jugando estas dos, digo, tengo que tener ese fin último, que es esa condición de utilidad, y verlo a partir de estas dos ideas, que es economía y conveniencia. Entonces, ¿qué tengo acá? Los elementos, ¿cuáles son los elementos que aparecen acá de la arquitectura? Y fíjense, tenemos aberturas, forjados, techumbres o bóvedas, organizadas también según esta cuestión de la utilidad. Si tenemos un espacio que, digamos, tiene una cualidad longitudinal, seguramente vamos a ir a buscar bóvedas de cañón corrido, y entonces acá fíjense cómo Durán nos propone, ¿no? A la derecha, distintas bóvedas de cañón, bóvedas apuntadas, ¿no? De algún modo, también son elementos que podemos encontrar en la historia de la arquitectura, en la Roma antigua, en el gótico. Sin embargo, se encuentran deshistorizadas, ¿no? La idea es justamente esa, poder detectar en la historia diversos elementos que nos sirvan como un insumo proyectual para construir un catálogo, ¿no? Y con ese catálogo comenzar a componer. Uh-huh.
¿Y dónde vamos a componer? Después acá vamos a combinar como esos diferentes elementos, ¿no? Esas partes de las que hablan. ¿Cuáles son las partes? Las partes que aparecen y uno combina en el proyecto. Los pórticos, los porches, los patios, ¿sí? Y todo este conjunto es lo que van a integrar, ¿sí? Se van a integrar de una manera más amplia y van a conformar el edificio. Pero estamos partiendo, aunque sea tautológico, de las partes, ¿sí? Lo mismo, digo, son maneras distintas, ¿no? Acá de proyectar, ¿no? De cómo combinar también todos esos elementos. Estos son todos páginas y páginas que vemos en los prezi de Durán. Y vemos acá, digo, hay algo interesante que podemos ver en estas dos láminas, ¿no? La de las salas y los patios, que nos remiten a esto que por ahí nos dijimos al principio, ya no me acuerdo, ¿no? Que Durán es discípulo de Boulez. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué podemos, digo, si empezamos a observar? Y que eso también es heredado de las ideas de la Ilustración. Nadie me contesta, me va a Geometrías contestar. puras, geometrías puras. Puras. ¿Ves? Acá nos falta el aula, ¿no? Claro, claro. Y no solamente esta idea de las geometrías puras, ¿no? Sino también esta malla regular de fondo, ¿no? Que aparece de algún modo homogeneizando todas estas experiencias. Con lo cual, también como insumo proyectual, la regularidad lo que nos permite es comparar. Y en ese sentido, si tenemos que construir un edificio con una serie de características, cantidad de personas, usos o lo que sea, lo que podemos hacer es también empezar a pensar en esa disposición, desde patios centrales circulares, cuadrados, varios patios quizás, ¿no? En relación al uso, la circulación, la cantidad de gente, y de elegir, podríamos decir, el partido más conveniente, ¿no? Justamente la conveniencia. Sí, y acá vemos eso, rescato este espacio de la composición, que es un espacio homogéneo y neutro. ¿Sí? La cuadrícula regular, ¿no? Se forma a partir de ¿qué? De figuras geométricas. Y acá tenemos un alto nivel de abstracción. Y entonces acá tenemos esa neutralidad, ¿no? Y esto que decía Santiago le sacamos la historia. Digo, esta regularidad es la virtud más importante, ¿no? Entonces, digo, y es en esta cuadrícula donde empezamos a ver dónde se pueden desarrollar las partes, estas partes de las que estamos hablando. Es en esta cuadrícula desarrollamos o porches, o vestíbulos, o escaleras, o patios, ¿sí? Entonces, si de alguna manera todo parece perder su nombre, después pero al mismo tiempo me dan formas y posibilidades de resolver cada uno de los programas, ¿no? Exactamente. Y rompe de esta manera con lo mensurable que se calificaba en la arquitectura antigua, digamos, y aparte lo acotado. Esto me abre el camino y me abre un abanico enorme de posibilidades, ¿no? Y uno puede pensar, digo, seguro que gran parte de ustedes, digo, que si siguieron arquitectura les pudo gustar con bloques, con rastrix, digo, bueno, podemos pensarlo como parte de esos precis, esas formas que nos permiten armar un montón de cosas diferentes, pero las partes, digo, los elementos son los mismos, ¿no? Y ¿qué es lo que seguimos, ¿no? Desarmando, ¿qué es lo que hay que componer, ¿no? Conjuntos de edificios. Y entonces acá lo que aparece como, y pensando en esta idea de la utilidad, es la combinación e integración de todas las partes, ¿no? La utilidad, ¿sí? Va a estar dada, como señalamos acá en esta diapositiva, por la necesidad de satisfacer las exigencias, lo que me demanda el programa. Y piensen que estamos en un momento donde hay que construir ese Estado moderno, ese Estado con ideas republicanas y liberales. En algunos casos van a ser más autoritarios, en otros el proceso de democratización puede ser después. Digo, ese Estado va a necesitar, digo, un montón de programas distintos de construirse, va a tener que materializarse. También en términos económicos, ¿no? Digo, parte de las obras que les tocaron, por ejemplo, es
el mercado de granos, que ahora después es la bolsa de comercio. Digo, pensemos el lugar simbólico que tiene ese espacio en términos de la economía capitalista. Lo mismo que una galería, lo mismo que una estación de ferrocarril, estos son todos problemas que hay que empezar a resolver, ¿no? Entonces, Durán va a ofrecer un guión, digamos, al proyecto, ¿sí? A la forma de construir, de pensar, ¿sí? Y el pensamiento se va a reflejar tanto en la planta, ¿sí? Como en la arquitectura, que aparece como la suma de esos dibujos, planos, plantas, secciones alzadas, ¿no? Entonces, va a haber, como mostramos acá en esta presi, que si ustedes buscan en internet Durán es lo primero que aparece, ¿no? Ese mecanismo combinatorio, ¿no? Una combinación es horizontal, pero combinamos escaleras o patios con Salones. habitaciones, pasillos, a ver. Sí, y me parece, retomando esto que estás diciendo, Vale, que acá se puede ver muy claramente la idea de sistema, ¿no? Y justamente esta idea de lo sistematizado. Por ejemplo, en las dos imágenes a la izquierda, la de arriba y la del medio, aparece esta idea del espacio del patio, donde está Vale ahora, los dos patios laterales y un espacio central, que seguramente es un salón. En el de abajo aparece lo opuesto, podríamos decir, o no, en realidad tenemos un salón central, patios laterales, y otra vez salones, ¿no? Es decir, que esta secuencia, salón, patio, salón, puede replicarse indefinidamente, según lo que necesitemos. Esa es la ventaja del sistema, que de algún modo se opone a la idea de la tipología como la veníamos entendiendo del momento clásico. Perdón. Sí, 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 sí. Y todo, partimos de una cuadrícula, ¿sí? Partimos de una cuadrícula, es eso. Y podemos resolver situaciones distintas, ¿no? Y darle también jerarquías a diferentes espacios, establecer una marcha, un camino, me detengo, no me... lo que estábamos discutiendo mientras que armamos la teórica, bueno, cómo se piensan los espacios de circulación, las escaleras, los accesos, la ventilación también, no solo en la parte como más estática, sino también la circulación. Y lo mismo podemos pensar para las combinaciones verticales, ¿no? Es nuevamente el dominio de las secciones y las alzadas, cómo partimos, esto está, según el cuadrado, qué tipo de combinaciones podemos establecer, y se transforman en proyectos, podemos señalarlos como lo vamos a ver más en la clase que viene, pero megalómanos, ¿no? Como indefinidos, porque es lo que digo, podemos hacerlos al infinito. Entonces, pensemos la relevancia que tiene esto para la reproducción, ¿no? También, acá Durán es el que permite entender este periodo, como ustedes lo ven en Introducción a la Arquitectura, como de estandarización, ¿no? Esa combinación. Acá vemos esa estandarización que antes Santiago lo plantea como esa regularidad, ¿sí? Y cómo combinamos mecanismos horizontales con verticales. Me parece que acá empezamos a ver lo que es componer, ¿sí? Y en esa combinación entre mecanismos horizontales y verticales, que ya estuvimos viendo la idea de utilidad, ¿cuál es el principio de la economía? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Sobre la eficacia del proyecto. De tener claridad que se quiere, una planificación técnica, un método de ejecución. Si bien Durán no va a profundizar en cuestiones constructivas, sus proyectos son propios y con la lógica ya del capitalismo, ¿no? La economía, la racionalidad de los costos, nuevo para ustedes que se enfrentan, ¿no? Uno como estudiante de arquitectura dice, ¡guau, qué lindo voy a proyectar! Y después viene, bueno, tenés que hacer toda la parte de costos, etcétera, y ahí los sumos y las ínfulas se nos bajan. Bueno, acá Durán nos está dando una manera de ahorrar, ¿no? Y de prever y de controlar. Acá está el método, ¿no? Entonces se va a plantear, esto de los grandes adornos, más allá de que va a posibilitar y va a permitir, estas son las tensiones que aparecen propias
en la figura de Durán, o lo del método compositivo de Durán, de cómo fue recuperado. Por eso empezamos la teórica de hoy planteando ciertas cuestiones más historiográficas, ¿no? Claro. Sí. Y en este caso en particular, en esta imagen que estamos viendo, me parece muy interesante este paso de la imagen de la izquierda, que es la tipología de la vila rotonda, ¿no? Una tipología que construyó Palladio en 1560 y que se vuelve de algún modo como un, podríamos decir, ideal de los arquitectos de los arquitectos de la época clásica, donde todos buscaban construir esta idea del espacio centralizado, en relación al envolvente, claro, y cómo Durán comienza a, de algún modo, sistematizar la espacialidad hasta llegar a aquello que resulta lo más conveniente para construir un espacio centralizado de doble altura, rodeado por espacios de simple altura, ¿no? Y el último que vemos a la derecha es justamente esa sistematización ya extrema del sistema, podríamos decir. Entonces es como un paso de lo tipológico, que de algún modo se encuentra respondiendo a un ideal, digamos, de antigüedad, en relación a, bueno, su adecuación pensado desde el espacio, no pensado desde la abstracción, pensado desde el sistema. Entonces, lo que él está recuperando es, digamos, hay un proceso de depuración, de abstracción y de sistematización de ese objeto. Claro. Es esta, ¿no? Es como, y si hay algún tipo de decoración escultórica, ¿sí? A la hora de enriquecer, como dice, así el alzado, digo, son el resultado exacto de la disposición y de la construcción, ¿no? Claro. Digo, tiene que ver con eso. Y nuevamente rige el principio de utilidad. Digo, Claro. esto es un poco la idea, ¿no? Entonces, volviendo a esta última, a esta presi, volvemos acá a ver esa idea de la composición, ¿no? Esa neutralidad y ese espacio homogéneo. Y en el espacio de la cuadrícula es donde terminamos creando las partes que van a componer ese proyecto. ¿Sí? Esta imagen ya la vimos recién, ¿no? Entonces, ¿cuáles son y esto lo podemos ver acá en esta presi, que me parece que es interesante, de ejemplos de patios, ¿no? El sentido de estos patios se adquiere recién en la composición. Acá vemos un patio cuadrado, un patio redondo, digo, dos patios, unos enfrentados. Esto va a adquirir lugar cuando lo pensamos y lo disponemos en la composición, ¿sí? Me parece que ahí es, como vemos, estos elementos indiferentes y cómo van a ir tomando forma, y acá estamos en esto de como piezas que uno dice, bueno, entonces son piezas para armar, vamos juntando unas con otras y nos van a dar el resultado. El tema es cómo las juntás, ¿no? Cómo estableces, por qué tenés en algunos casos regularidad, por qué vas cambiando en otros, que van a tener en realidad, vos tenés que poner el programa adelante, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? ¿No? Acá aparece esto, digo, cómo comenzar el trazado de una planta sobre estas cuadrículas, ¿no? Totalmente. Sí. No, y acá, claro, y acá lo que podemos ver es justamente eso, ¿no? Estos ejes principales, ¿no? ¿Dónde está la simetría? Bueno, aparecen los grandes ejes principales, después hay ejes secundarios que dependen de esos ejes principales, ¿no? Claro, y posteriormente la cuadrícula va a terminar dada por este sistema de ejes que se reparten. Si en este caso tenemos como un espacio centralizado, el espacio centralizado también, fíjense que hay podríamos decir, como una subutilidad, ¿no? Entre los ámbitos para recorrer, ¿no? Y los ámbitos para estar. También hay algo de eso. Hay como un pasillo, ¿no? Que está rodeando toda la parte de la rotonda, y después tenemos como salas, ¿no? En los cuatro laterales. Entonces, Sí. digamos, hay como una sistematización espacial, una sistematización formal y una sistematización técnica, ¿no? Como estas tres. No,
No, y en este sentido, esta idea de que el programa, ¿no? Es el programa, es el que, es ese principio, el que me reglamenta, o ese principio de utilidad, ¿no? La estructura centralizada va a aparecer como la base del trazado de, como decíamos, de edificios como palacios, institutos, bibliotecas, museos, y por ahí, ¿sí? Las estructuras lineales van a aparecer como las bases de los programas, las escuelas, hospitales, como programas como escuelas, hospitales, prisiones, cuarteles. Entonces, lo que me va a determinar, esas partes y la combinación de esas partes, ¿sí? De ese conjunto de partes, es el programa, es el principio, es la relevancia de la utilidad. ¿Para qué quiero ese programa? ¿Cuál es el lugar principal? ¿No? ¿Hacia dónde está ocupando? Entonces, si yo parto de, es como, en algún punto esto nos sirve para reflexionar ustedes cómo piensan un proyecto arquitectónico, cómo proyectan. Está el programa, lo que me dice, y a partir de eso, bueno, voy buscando ahora, bueno, acá me está dando un abanico, como un gran catálogo de partes, un poco. Y en ese sentido me parece que estos dos ejemplos, uno lo van a trabajar, que es el Altes Museo de Schinkel, y la otra es la Glipoteca de Múnich, que es como que estuvimos buscándolo porque no es que, es un museo también, pero dos formas distintas de solución, enseguida cuando miramos el Altes Museo de Múnich, pensamos en Durán y en esas partes y tenemos una claridad ahí para verlas, ¿sí? Y en el otro empezamos a cuestionar, pero también hay cierta sistematización y por ahí está como, empiezan a jugar por ahí otro tipo de algunos otros elementos, pero también, uno puede volver a esa cuadrícula, ¿no? Entonces, acá aparece esta idea, ¿no? Esa pretensión de Durán de realizar un tratado en el que el método fuese lo definitivo en el proyecto, sin considerar las cuestiones totalmente específicas. El tema es que él armó un tratado donde hay un montón, es largo, ¿no? Ustedes nada más tienen el prólogo y una selección. El tema es cómo fue leído eso, ¿no? Porque para algunos fue como una forma de ejemplos para pensar como posibilidades de pensar la manera de componer. Pero para otros, como va desarmando las partes y va combinando de diferentes maneras y en algún punto te empieza a mostrar como diferentes programas puede ser aplicado, también se ha tomado como un catálogo de tipologías, mal leído, ¿no? Estas son las complicaciones que uno puede a veces cuestionar. Lo interesante es poder entender y hacer una lectura correcta de lo que él estaba proponiendo. ¿Sí? Él estaba proponiendo, también estaba solucionando algunos temas porque estaba estandarizando. No es que uno tenía que empezar de cero, inventar o buscar porque evidentemente también el abanico que nos daba la antigüedad no alcanzaba para nada. Era súper, acotado. Entonces esto también es una posibilidad de romper con eso. Entonces, lo que Durán ofreció como genérico se convirtió en lo específico y concreto cuando muchos de esos ejemplos de combinaciones, como recién les decía, pasaron a ser modelos trazados de los arquitectos europeos, ¿sí? Y en realidad esos dibujos, en vez de pensarlo como diferentes combinaciones de partes, se tomaron como patrones por algunos arquitectos. Ahí está esa mala lectura. Volvemos a la discusión historiográfica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es como una lectura. Por otro lado, según Moneo, que es uno de los que hacen una lectura interesante, para no decir una buena lectura, pero por ahí está bien, ¿no? Dice, el éxito se debe a la aceptación que tuvieron estas ideas, ¿no? Durante el siglo XIX, el proyecto de arquitectura se entendió como la composición de estos elementos que planteó Durán. Y parte de la explicación de su éxito, ¿sí?, se debe a que no se logra desprender de los elementos canónicos de la arquitectura clásica. ¿Por qué? ¿Por qué también eso es una pregunta? Porque son elementos que también me dicen algo, le dan carácter a los edificios, podemos decir en estos términos, ¿no? Son algo que me dicen y me construyen la legitimidad de esa arquitectura pública, ¿no?
¿no? ¿Qué significa esa construcción del Estado, esa legitimación? Bueno, los elementos clásicos me permiten transmitir esto al público masivo, ¿no? Entonces, esos elementos, pero al mismo tiempo, estos elementos son lo que, digo, después también van a cuestionarlo, ¿no? Y estos elementos son los que lo van a asociar a lo que vamos a ver la próxima teórica, no la clase que viene, sino con la arquitectura de Beaux-Arts, ¿no? Digo, un poco. Y tienden a mezclarlo, pero hay que tener claro que son dos momentos distintos. Estamos hablando hacia principios del siglo XIX, con L'École de Beaux-Arts vamos a hablar de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Claro. Y más allá que estuvieron relacionadas, ¿no? Una cosa, Vale, que me gustaría agregar, que viendo estas dos imágenes como tan potentes, es el tema como esto que vos estabas diciendo, repitiendo, digamos, citando a Moneo, del aspecto comunicacional que toma el orden clásico, ¿no? Y fíjate que podemos entender el Altes de Schinkel como un cubo cerrado al cual se le quita una tapa, y a esa tapa se le aplica lenguaje clásico para indicar que ahí está el acceso, en definitiva. A diferencia de los otros tres lados que son absolutamente ciegos. Y lo mismo pasa con la Gliptoteca de Múnich, en donde en el eje de simetría ponemos al templo también indicando, ¿no? Bueno, este es el gran acceso a este museo. Entonces, de algún modo el orden clásico aplicado a fragmentos, ¿no? del edificio, donde necesitamos que la persona, de algún modo, que la gente entienda que por acá se accede, y después veremos también la cuestión del carácter asociado, pero también como una economía en ese recurso, ¿no? En el recurso comunicativo del orden clásico. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Entonces, me parece que estos ejemplos como nos permiten poner un poco en cuestión y matizar ciertas ideas y volver a, digo, como cerrar la clase de hoy con esa discusión historiográfica, y que ustedes se queden, después de ver esta teórica, y después cuando se acerquen a los textos, empecemos ya con una ejercitación de leer y empezar a diferenciar qué textos tienen un corte más de estilo manual, ¿no? Y qué textos están presentando una postura, ¿no? Están argumentando, la están construyendo. No es que a mí me parece lindo, me parece feo. No es eso. Hay una construcción argumentativa en ese análisis, ¿no? Entonces me parece que el texto de Moneo tiene esa riqueza, esa densidad. Es un texto que es interesante leerlo varias veces, en diferentes momentos, por ahí, o etapas de uno, que son esos textos que uno cada vez que lo lee, vuelve nuevamente, encuentra algo nuevo, porque es una reflexión interesante, una recuperación, sentar una postura, hacer una lectura particular y de recuperación y de entender el valor que tuvo Durán para el siglo XIX y para lo que va a venir, porque en algún punto esta posibilidad de intercambios de piezas es también un poco retomando para cerrar a la clase anterior con lo que planteaba Fernando Aliata, ¿no? En su texto, es la puerta y la puerta de entrada hacia el eclecticismo, ¿no? También. Así que los dejamos acá, vayan al programa y nos así vemos en el Zoom. saber que tenemos la próxima clase. Vamos a saltearnos la clase que viene, no va a haber teórica porque es clase de consulta, así que nos vemos en un ratito en el Zoom. Me parece que fue una teórica un poco más larga, pero interesante. Totalmente. Nos vemos. Así que nos vemos en un rato. Adiós.